Aquella carta nunca debió haber llegado a sus manos, pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Don Sebastián llevaba 43 años entregando cartas en el pueblo de San Isidro del Valle. 43 años caminando por las mismas calles empedradas, saludando a las mismas familias, viendo crecer a generaciones enteras. Sus piernas ya no eran las de antes. Sus manos temblaban ligeramente cuando sostenía los sobres, y sus ojos necesitaban gafas gruesas para leer las direcciones. Pero cada mañana, sin falta, se levantaba antes del amanecer, se ponía su uniforme azul desgastado por el tiempo y salía a cumplir con su deber. Porque para don Sebastián, entregar cartas no era solo un trabajo, era su manera de mantener vivo el corazón del pueblo. Si esta historia ya tocó tu corazón en los primeros segundos, te invito a suscribirte. Pero quédate, porque lo más importante está a punto de revelarse. Aquella mañana de octubre era diferente. El aire traía consigo el aroma dulce de las hojas secas y el murmullo del viento entre los árboles centenarios que bordeaban la plaza principal. Don Sebastián había terminado de ordenar las cartas del día cuando, al fondo de su bolsa de cuero gastada, encontró un sobre que no había visto antes. Era de un papel amarillento, como si hubiera viajado desde otro tiempo. No tenía remitente, ni dirección. Solo una frase escrita con tinta negra, en una caligrafía elegante y antigua, para quien más lo necesite. El viejo cartero se quedó inmóvil durante varios segundos, sosteniendo aquel sobre entre sus dedos temblorosos. En más de 4 décadas de servicio, jamás había encontrado algo semejante. Las cartas siempre tenían un destino claro, un nombre, una dirección. Pero esta carta parecía estar esperando que él tomara una decisión. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Quién la había escrito? Y lo más importante, ¿a quién debía entregarla? Don Sebastián guardó el sobre en el bolsillo interior de su chaqueta, cerca del corazón, y comenzó su ruta habitual. Pero mientras caminaba por las calles de San Isidro, su mente no podía dejar de pensar en aquella carta misteriosa. Cada vez que se detenía a entregar un sobre, miraba a los destinatarios con ojos diferentes. ¿Sería esta persona quien más lo necesitaba o aquella otra? Pasó por la panadería de doña Carmen, donde el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el vapor que escapaba de las ventanas. Doña Carmen era una mujer viuda desde hacía 10 años, pero siempre tenía una sonrisa para todos. No, pensó don Sebastián, ella no parece necesitar nada. Su corazón está lleno de paz. Continuó hasta la ferretería del señor Gonzalo, un hombre taciturno que había perdido a su esposa el año anterior. Gonzalo siempre estaba ocupado ordenando tornillos y clavos, evitando las conversaciones largas. Quizás él, pensó el cartero, pero algo en su interior le dijo que no era el momento. Siguió caminando, pasando por la escuela primaria donde los niños jugaban en el patio durante el recreo. Sus risas llenaban el aire como campanillas de cristal. Don Sebastián se detuvo un momento para observarlos, recordando cuando él mismo era un niño correteando por esas mismas calles. El tiempo, pensó, es el único cartero que nunca descansa. Fue entonces cuando lo vio, en una esquina del parque central, alejado del bullicio de los otros niños, había un pequeño sentado sobre un banco de madera desgastada. No tendría más de 7 años. Su ropa estaba limpia pero remendada en varios lugares. Sus zapatos mostraban agujeros que dejaban ver los calcetines gastados y su cabello negro azabache caía desordenado sobre su frente. Pero lo que más llamó la atención de don Sebastián fueron sus ojos. Eran grandes, oscuros como la noche, y miraban hacia el horizonte con una mezcla de esperanza y tristeza que el cartero conocía demasiado bien. El niño tenía entre sus manos un trozo de papel y un lápiz pequeño, y dibujaba con una concentración absoluta.
De vez en cuando levantaba la vista hacia el camino que llevaba a la entrada del pueblo, como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento. Don Sebastián sintió que su corazón se encogía. Había visto a ese niño antes, siempre en el mismo lugar, siempre con la misma expresión de espera. Se llamaba Mateo, y era el hijo de Rosa, una mujer que trabajaba limpiando casas en los pueblos vecinos. El padre de Mateo se había marchado cuando el niño apenas tenía 2 años, dejando atrás promesas vacías y un corazón roto. Rosa hacía todo lo posible por sacar adelante a su hijo, pero los días eran largos y el dinero escaso. Mateo pasaba las tardes solo, esperando a que su madre regresara del trabajo, soñando con un mundo diferente a través de sus dibujos. El cartero se acercó lentamente al banco donde estaba sentado el niño. Sus pasos sobre las hojas secas crujían suavemente, anunciando su llegada. Mateo levantó la vista y sus ojos se encontraron con los del viejo cartero. «Buenos días, pequeño», saludó don Sebastián con voz suave. «¿Qué dibujas hoy?» Mateo lo miró con cierta desconfianza, como hacen los niños que han aprendido demasiado pronto que el mundo no siempre es amable. Pero había algo en la mirada del cartero que le transmitió confianza, algo cálido, como el sol de la tarde atravesando las nubes. «Una casa», respondió el niño en voz baja, «con un jardín grande y flores de todos los colores». Don Sebastián se sentó en el otro extremo del banco, manteniendo una distancia respetuosa. Miró el dibujo del niño y sonrió. Era una casa sencilla, con ventanas grandes y una chimenea de la que salía humo. En el jardín había figuras que parecían ser personas, aunque los trazos eran torpes como solo pueden serlo los de un niño. «Es muy bonita», dijo el cartero con sinceridad. «¿Quiénes son esas personas en el jardín?» Mateo dudó un momento antes de responder. «Esa es mi mamá», señaló una figura con cabello largo. «Y ese soy yo. Y ese...» Su voz se quebró ligeramente. «Ese es mi papá. Está regresando a casa». Don Sebastián sintió que algo se rompía dentro de él. Conocía esa historia demasiado bien. Los padres que se marchaban prometiendo volver, las madres que esperaban cartas que nunca llegaban, los niños que crecían dibujando familias que solo existían en sus sueños. «¿Hace mucho que esperas a tu papá?», preguntó el cartero con delicadeza. Mateo se encogió de hombros, como si la pregunta fuera demasiado grande para sus pequeños hombros. «Mi mamá dice que está trabajando muy lejos, que un día va a volver con dinero para comprarnos una casa grande, pero yo creo...» El niño bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «Yo creo que se olvidó de nosotros». Las palabras cayeron sobre don Sebastián como piedras en un estanque, creando ondas que se expandían hacia todos los rincones de su corazón. ¿Cuántas veces había entregado cartas de despedida? ¿Cuántas veces había visto la esperanza morir en los ojos de quienes esperaban noticias que nunca llegaban? «¿Sabes una cosa, Mateo?», dijo el cartero después de un largo silencio. «Yo llevo más de 40 años entregando cartas. He visto de todo, cartas de amor, cartas de despedida, cartas que cambiaban vidas para siempre. Pero hay algo que he aprendido en todo este tiempo». El niño lo miró con curiosidad, sus grandes ojos oscuros brillando con una chispa de interés. «¿Qué cosa?» «Que las cartas más importantes no siempre vienen en sobres. A veces, las cartas más valiosas están escritas en los gestos, en las miradas, en los pequeños actos de amor que hacemos cada día. Tu mamá te escribe una carta cada vez que te prepara el desayuno, cada vez que te arropa por las noches, cada vez que trabaja duro para darte un futuro mejor». Mateo pareció reflexionar sobre aquellas palabras. Sus manos dejaron de moverse sobre el papel y su mirada se perdió en algún punto del horizonte. «Pero yo quiero una carta de verdad», murmuró. «Una carta que sea solo para mí, que diga mi nombre». Don Sebastián sintió el peso del sobre en su bolsillo interior.
para quien más lo necesite. ¿Podría ser esta la respuesta que había estado buscando toda la mañana? «Dime una cosa, pequeño», dijo el cartero con voz temblorosa. «Si pudieras recibir una carta de cualquier persona del mundo, ¿qué te gustaría que dijera?» Mateo pensó durante un momento, mordiéndose el labio inferior como hacen los niños cuando están concentrados en algo importante. «Me gustaría que dijera que soy importante, que alguien piensa en mí, que no estoy solo en el mundo». Las lágrimas amenazaban con brotar de los ojos del viejo cartero. En toda su vida nunca había escuchado palabras tan simples y tan profundas al mismo tiempo. Este niño, con su ropa remendada y sus sueños de papel, acababa de resumir lo que todos los seres humanos buscan en el fondo de su corazón: la certeza de que importamos, de que alguien nos recuerda, de que no somos invisibles en este vasto universo. Don Sebastián metió la mano en su bolsillo y sacó el sobre amarillento. Lo sostuvo frente a él durante varios segundos, sintiendo su peso, su textura, su misterio. Y entonces, con una certeza que nacía de lo más profundo de su ser, supo exactamente qué debía hacer. «Mateo», dijo el cartero con voz solemne, «hoy tengo una entrega muy especial, una carta que ha viajado mucho tiempo para encontrar a la persona correcta». Los ojos del niño se abrieron como platos. «¿Una carta? ¿Para él? ¿Es para mí?», preguntó con voz temblorosa, sin atreverse a creerlo. «Mira lo que dice aquí». Don Sebastián señaló la inscripción en el sobre. «Para quien más lo necesite». «¿Y sabes qué, pequeño? Creo que esa persona eres tú». Mateo tomó el sobre con manos temblorosas, como si estuviera tocando algo sagrado. Lo giró varias veces, examinándolo desde todos los ángulos, sintiendo la textura del papel antiguo bajo sus dedos pequeños. «¿Puedo abrirla?», preguntó en un susurro. «Es tuya», respondió don Sebastián. «Puedes hacer lo que quieras con ella». El niño deslizó el dedo bajo la solapa del sobre con cuidado infinito, como si temiera romper algo irreparable. Dentro había una hoja de papel doblada en 3 partes, escrita con la misma caligrafía elegante del exterior. Mateo la desdobló lentamente y comenzó a leer en voz alta, sus labios moviéndose con esfuerzo sobre las palabras. «A quien encuentre esta carta». Si estás leyendo estas palabras, es porque el destino ha decidido que eras tú quien debía recibirlas. No importa quién seas, de dónde vengas o qué batallas estés librando. Lo que importa es que sepas esto. Eres más fuerte de lo que crees. Eres más valioso de lo que imaginas. Eres más amado de lo que puedes ver. La vida a veces nos pone pruebas difíciles. Nos hace caminar por senderos oscuros y solitarios. Nos hace creer que estamos solos, que nadie nos entiende, que nuestros sueños son demasiado grandes para este mundo pequeño. Pero no es verdad. En algún lugar siempre hay alguien pensando en ti, alguien que desea tu felicidad, aunque no sepa cómo demostrarlo. Alguien que reza por ti cada noche, aunque nunca te lo haya dicho. Alguien que te mira desde lejos y se siente orgulloso de la persona que eres. No te rindas, nunca te rindas. Los días grises pasan, las tormentas se alejan y siempre, siempre sale el sol después de la noche más oscura. Esta carta no tiene firma porque pertenece a todos y a nadie. Es de quien la escribió hace mucho tiempo, de quien la encontró después, de quien la entregó con amor, y ahora es tuya. Es tu recordatorio de que importas, de que tu existencia tiene un propósito, de que el mundo es mejor porque tú estás en él. Guárdala cerca de tu corazón, y cuando sientas que la esperanza te abandona, léela de nuevo. Las palabras tienen el poder de sanar, de dar fuerza, de recordarnos quiénes somos cuando lo olvidamos. Con todo el amor del universo, alguien que cree en ti. Mateo terminó de leer con los ojos llenos de lágrimas.
Sus manos temblaban mientras sostenía el papel, y su pequeño pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas. Nunca antes había recibido una carta. Nunca antes alguien le había dicho que era importante, que era valioso, que era amado. Don Sebastián observaba al niño en silencio, sintiendo que sus propios ojos se humedecían. En más de 4 décadas de servicio había entregado miles y miles de cartas, pero ninguna entrega se había sentido tan correcta como esta. Ninguna había llenado su corazón de tanta paz. «¿Está bien, pequeño?», preguntó el cartero con suavidad. Mateo no respondió con palabras. En cambio, se levantó del banco y se lanzó a los brazos del viejo cartero, abrazándolo con toda la fuerza que su pequeño cuerpo podía reunir. Don Sebastián sintió las lágrimas del niño empapando su chaqueta azul, y no pudo evitar que las suyas propias comenzaran a caer. Se quedaron así durante varios minutos, el viejo y el niño, unidos por un abrazo que trascendía las palabras. A su alrededor, las hojas de otoño caían suavemente, el sol se filtraba entre las ramas de los árboles, y el mundo parecía haberse detenido para presenciar aquel momento de pura humanidad. «Gracias», susurró Mateo finalmente, separándose del abrazo. «Gracias, señor cartero». «Don Sebastián», dijo el viejo con una sonrisa, «me llamo Don Sebastián, y tú no tienes que agradecerme nada. Esa carta estaba destinada a encontrarte. Desde aquel día, algo cambió en San Isidro del Valle». Don Sebastián comenzó a pasar por el parque cada tarde, después de terminar su ruta de entregas. Se sentaba junto a Mateo en el banco de madera y escuchaba sus historias, sus sueños, sus preocupaciones. A veces hablaban durante horas, otras veces simplemente se quedaban en silencio, disfrutando de la compañía mutua. Mateo le mostraba sus dibujos, que cada día eran más elaborados, más llenos de color y esperanza. Ya no dibujaba solo la casa con el padre ausente. Ahora dibujaba el parque, los árboles, las palomas que picoteaban migas de pan, y siempre, siempre incluía la figura de un hombre mayor con uniforme azul, su amigo el cartero. Y si tú también has esperado alguna vez una carta que cambió tu vida, cuéntamelo en los comentarios. Rosa, la madre de Mateo, notó el cambio en su hijo. El niño que antes pasaba las tardes solo y silencioso, ahora regresaba a casa con historias que contar, con sonrisas que compartir, con una luz en los ojos que ella no había visto en mucho tiempo. Un día, Rosa decidió ir al parque para conocer a ese cartero del que tanto hablaba su hijo. Lo encontró sentado junto a Mateo, los dos inclinados sobre un libro de cuentos que don Sebastián había traído de su propia colección. «Usted debe ser el famoso cartero», dijo Rosa con una sonrisa tímida. «Mi hijo no para de hablar de usted». Don Sebastián se levantó con algo de dificultad, sus viejas rodillas protestando por el movimiento. «Y usted debe ser la mamá de este pequeño valiente», respondió el cartero, estrechando la mano de Rosa. «Tiene un hijo maravilloso, señora. Debe estar muy orgullosa». Rosa sintió que las lágrimas querían brotar de sus ojos, pero las contuvo. No estaba acostumbrada a recibir cumplidos, ni a que alguien hablara bien de su hijo. «Hago lo que puedo», murmuró. «No es fácil, pero...» «Lo sé», interrumpió don Sebastián con suavidad. «Sé que no es fácil, pero créame cuando le digo que está haciendo un trabajo extraordinario. Mateo es un niño especial, tiene un corazón puro y una imaginación sin límites. Solo necesita que alguien crea en él». Rosa no pudo contener las lágrimas por más tiempo. Durante años había luchado sola, sintiéndose invisible, preguntándose si estaba haciendo las cosas bien, temiendo que su hijo creciera con las mismas heridas que ella cargaba. Y ahora, este extraño, este viejo cartero con ojos amables, le estaba diciendo exactamente lo que necesitaba escuchar. «Gracias», dijo Rosa con voz quebrada.
No sabe cuánto significan sus palabras. Don Sebastián sonrió. Esa sonrisa cálida que había reconfortado a tantas personas a lo largo de los años. Las palabras tienen poder, señora Rosa. Pueden construir o destruir, pueden sanar o herir. Yo elegí hace mucho tiempo usar las mías para sembrar esperanza. Es lo único que este viejo cartero sabe hacer. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La amistad entre don Sebastián y Mateo se fue fortaleciendo con cada encuentro. El cartero le enseñó al niño a leer mejor, compartiendo con él los libros de su modesta biblioteca personal. Le contó historias de su juventud, de los viajes que había soñado hacer, pero nunca realizó, de las personas que había conocido a través de las cartas que entregaba. Mateo, por su parte, le devolvió algo que don Sebastián creía haber perdido hace mucho tiempo: la capacidad de ver el mundo con ojos de asombro. El niño encontraba magia en las cosas más simples, en el vuelo de una mariposa, en el reflejo del sol sobre un charco de agua, en las formas de las nubes que pasaban sobre el pueblo. «Don Sebastián», preguntó Mateo una tarde, mientras veían el atardecer pintar el cielo de naranjas y rosados, «¿usted tiene familia?» El cartero guardó silencio durante un momento, sus ojos perdidos en algún recuerdo distante. «Tuve una esposa», respondió finalmente. «Se llamaba Esperanza, igual que lo que más necesitamos en esta vida. Murió hace 15 años, una noche de invierno. Nunca tuvimos hijos, aunque los deseamos con todo nuestro corazón». «Lo siento», murmuró Mateo, acercándose más al cartero. «No lo sientas, pequeño. Esperanza me dio 30 años de felicidad, y aunque ya no está aquí, la siento conmigo cada día. En el aroma del café por las mañanas, en el canto de los pájaros, en las estrellas que brillan por las noches. El amor verdadero no muere nunca, solo cambia de forma». Mateo reflexionó sobre aquellas palabras. A pesar de su corta edad, entendía más de lo que muchos adultos podían imaginar. La ausencia de su padre le había enseñado demasiado pronto que las personas podían marcharse, que el amor no siempre era suficiente para mantener a alguien a tu lado. «¿Y no se siente solo?», preguntó el niño. Don Sebastián sonrió, pasando su mano arrugada por el cabello revuelto del pequeño. «Me sentía solo, hasta que te conocí. Ahora tengo un amigo que me espera cada tarde en este banco. ¿Cómo podría sentirme solo?». Los ojos de Mateo brillaron con una luz nueva. Nadie le había dicho nunca que era importante para alguien, que su presencia hacía diferencia en la vida de otra persona. «Usted también es mi amigo, don Sebastián, mi mejor amigo». El cartero sintió que su viejo corazón se llenaba de una calidez que creía olvidada. En todos sus años de servicio había dedicado su vida a conectar personas a través de las cartas. Pero nunca imaginó que, al final del camino, sería un niño de 7 años quien le recordaría lo que realmente importaba. Una mañana de diciembre, cuando el frío empezaba a morder las calles del pueblo y las primeras heladas cubrían los tejados de escarcha blanca, don Sebastián no apareció en el parque. Mateo esperó durante horas, sus pequeñas manos entumecidas por el frío, sus ojos fijos en el camino por donde siempre llegaba el cartero. Pero don Sebastián no vino. Al día siguiente, Mateo volvió a esperar. Y al siguiente, y al otro. Cada tarde se sentaba en el mismo banco, con la carta amarillenta guardada en el bolsillo de su abrigo, rezando para que su amigo apareciera con su uniforme azul y su bolsa de cuero gastada. Rosa notó la tristeza que envolvía a su hijo como una sombra. Intentó consolarlo, prometiéndole que el cartero seguramente estaba enfermo y pronto se recuperaría. Pero en el fondo de su corazón, ella también temía lo peor. Fue la señora Carmen,
la panadera, quien finalmente les dio la noticia. Don Sebastián había sufrido un infarto mientras ordenaba las cartas de la mañana. Los paramédicos habían llegado a tiempo para salvarlo, pero el viejo cartero estaba muy débil. Los médicos decían que necesitaría semanas de reposo, quizás meses. Cuando Mateo escuchó la noticia, sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Su amigo, su mejor amigo, estaba en el hospital luchando por su vida, y él no podía hacer nada para ayudarlo. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su pequeña habitación, pensando en todas las conversaciones que había tenido con don Sebastián, en todos los momentos que habían compartido. Y entonces tuvo una idea. Si el cartero le había dado una carta que cambió su vida, quizás él podía hacer lo mismo. A la mañana siguiente, Mateo se levantó antes del amanecer, tomó su lápiz más afilado y su papel más limpio, y se sentó a escribir. Las palabras no venían fáciles, su mano pequeña temblaba y las letras salían torcidas. Pero no se rindió. Durante horas trabajó en aquella carta, borrando y reescribiendo, hasta que finalmente quedó satisfecho. Querido don Sebastián, soy Mateo, su amigo del parque. Me dijeron que está en el hospital y que está muy enfermo. Quiero que sepa que estoy pensando en usted todos los días y que lo extraño mucho. Usted me dio una carta que decía que soy importante, que soy valioso, que soy amado. Ahora quiero que usted sepa lo mismo. Usted es la persona más buena que conozco. Usted me escucha cuando hablo, me entiende cuando estoy triste y me hace reír cuando tengo ganas de llorar. Antes de conocerlo, yo pensaba que estaba solo en el mundo. Pero usted me enseñó que siempre hay alguien que se preocupa por nosotros, aunque no lo veamos. Por favor, no se rinda. Los días grises pasan, las tormentas se alejan y siempre sale el sol después de la noche más oscura. Eso me lo enseñó usted. Lo quiero mucho, don Sebastián, y lo estaré esperando en nuestro banco todos los días hasta que pueda volver. Su amigo, Mateo. El niño dobló la carta con cuidado infinito y la guardó en un sobre que había conseguido en la tienda del pueblo. Con su mejor letra, escribió en el exterior: para don Sebastián, el mejor cartero del mundo. Pero surgió un problema. Mateo no sabía cómo hacer llegar la carta al hospital. Era solo un niño de 7 años, sin dinero y sin manera de viajar hasta la ciudad, donde estaba internado su amigo. Fue entonces cuando Rosa demostró el poder del amor de una madre. Al ver la determinación en los ojos de su hijo, supo que debía ayudarlo. Habló con sus empleadores, pidió un día libre sin paga y llevó a Mateo en autobús hasta el hospital. El viaje duró más de 2 horas, a través de caminos serpenteantes y pueblos pequeños que Mateo solo conocía de nombre. El niño miraba por la ventana con una mezcla de nerviosismo y esperanza, apretando el sobre contra su pecho como si fuera un tesoro. Cuando llegaron al hospital, Rosa preguntó en la recepción por don Sebastián. La enfermera los miró con curiosidad al ver al pequeño niño con el sobre en la mano, pero les indicó el número de habitación. Caminaron por pasillos blancos que olían a desinfectante y medicina. Mateo nunca había estado en un hospital y todo le parecía enorme e intimidante. Pero no soltó la carta ni disminuyó su paso. Tenía una misión que cumplir. Cuando llegaron a la puerta de la habitación, Mateo sintió que el corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. ¿Y si don Sebastián no quería verlo? ¿Y si estaba demasiado enfermo para recibir visitas? ¿Y si...? Rosa tomó la mano de su hijo y la apretó suavemente. «Estoy aquí contigo», susurró. «Todo va a estar bien». Mateo respiró hondo y empujó la puerta. La habitación era pequeña y luminosa, con una ventana que daba a un jardín interior, y allí, en la cama, conectado a máquinas que emitían pitidos constantes, estaba don Sebastián.
Su rostro se veía más pálido de lo que Mateo recordaba. Sus ojos estaban cerrados y su respiración era suave y pausada. Por un momento, Mateo pensó que su amigo estaba dormido. Pero entonces, como si hubiera sentido su presencia, don Sebastián abrió los ojos. Y cuando vio al niño parado en la puerta, con un sobre en la mano y lágrimas en los ojos, su rostro se iluminó con la sonrisa más grande que Mateo había visto jamás. «Mateo», susurró el cartero con voz débil pero llena de alegría. «Mi pequeño amigo». El niño corrió hacia la cama y tomó la mano del anciano entre las suyas. Estaba fría y frágil, como una hoja de papel antiguo, pero Mateo la sostuvo con todo el amor que su pequeño corazón podía contener. «Le traje una carta», dijo el niño, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Es para usted». Don Sebastián tomó el sobre con manos temblorosas. Lo miró durante varios segundos, leyendo la inscripción que Mateo había escrito con tanto cuidado. «Para don Sebastián, el mejor cartero del mundo». «¿Puedo leerla?», preguntó el anciano, su voz apenas un susurro. «Es suya», respondió Mateo. «Puede hacer lo que quiera con ella». Con movimientos lentos y cuidadosos, don Sebastián abrió el sobre y sacó la carta. Sus ojos, empañados por la edad y la emoción, recorrieron las palabras escritas por el niño. Y mientras leía, las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas arrugadas. «Usted es la persona más buena que conozco. Usted me enseñó que siempre hay alguien que se preocupa por nosotros. Lo quiero mucho, don Sebastián». Cuando terminó de leer, el viejo cartero no pudo hablar. Las emociones se agolpaban en su pecho, demasiado intensas para expresarlas con palabras. En toda su vida había entregado miles de cartas, pero esta, escrita por un niño de 7 años con letra temblorosa y corazón puro, era la más valiosa que jamás había recibido. «Ven aquí, pequeño», dijo finalmente don Sebastián, abriendo los brazos tanto como los tubos y cables se lo permitían. Mateo se inclinó sobre la cama y abrazó a su amigo con suavidad, temiendo hacerle daño. Pero don Sebastián lo estrechó con una fuerza que parecía imposible para un hombre tan débil. En ese abrazo estaba contenido todo: la gratitud, el amor, la promesa de seguir luchando. «Voy a volver al parque», susurró el cartero al oído del niño. «Te lo prometo, no voy a rendirme». Mateo sonrió entre lágrimas. «Los días grises pasan», dijo, repitiendo las palabras de la carta. «Y siempre sale el sol». Don Sebastián rió suavemente, una risa que se convirtió en tos, pero que no perdió su calidez. «Aprendes rápido, pequeño cartero». Rosa observaba la escena desde la puerta, las lágrimas corriendo silenciosas por su rostro. En ese momento comprendió algo que cambiaría su perspectiva para siempre. El amor no se mide por la sangre que compartimos, sino por los lazos que elegimos crear. Don Sebastián no era familia de Mateo, pero había hecho más por su hijo que el padre biológico que los había abandonado años atrás. Los médicos entraron poco después para hacer sus revisiones. Dijeron que don Sebastián necesitaba descansar, que las visitas debían ser breves, pero antes de marcharse, el viejo cartero tomó la mano de Rosa. «Gracias», le dijo con voz sincera. «Gracias por criar a este niño maravilloso. Y gracias por traerlo hasta aquí». Rosa apretó la mano del anciano. «Es usted quien merece el agradecimiento. Ha sido más padre para Mateo de lo que cualquiera ha sido jamás». Don Sebastián negó con la cabeza. «No soy su padre, soy su amigo. Y a veces eso es aún más valioso». El viaje de regreso a San Isidro fue diferente. Mateo miraba por la ventana del autobús con una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que don Sebastián iba a mejorar.
Lo sentía en su corazón con una certeza que desafiaba toda lógica. Y tenía razón. 3 semanas después, cuando las primeras nevadas del invierno cubrían el pueblo de blanco, don Sebastián regresó a San Isidro del Valle. No volvió a trabajar como cartero. Los médicos fueron claros en que su cuerpo ya no podía soportar las largas caminatas y el esfuerzo físico. Pero cada tarde, sin falta, se sentaba en el banco del parque a esperar a su pequeño amigo. Mateo corría hacia él cada día después de la escuela, con nuevos dibujos que mostrar, nuevas historias que contar, nuevos sueños que compartir. Y don Sebastián lo escuchaba con la misma atención de siempre, con esa mirada cálida que hacía sentir al niño que era la persona más importante del mundo. Los meses pasaron, y con ellos vinieron los cambios. Rosa encontró un trabajo mejor pagado en el pueblo, lo que le permitió pasar más tiempo con su hijo. Mateo comenzó a destacar en la escuela, especialmente en escritura y dibujo. Y don Sebastián, aunque ya no entregaba cartas, encontró una nueva manera de usar su don para conectar personas. Comenzó a enseñar a los niños del pueblo a escribir cartas. Cada sábado por la mañana, un pequeño grupo de chiquillos se reunía en su casa para aprender el arte que había dedicado su vida. Les enseñaba a elegir las palabras correctas, a expresar emociones con claridad, a darle poder a las frases. Pero sobre todo, les enseñaba que las cartas eran más que papel y tinta. Eran puentes entre corazones, lazos invisibles que unían a las personas a través del tiempo y la distancia. Mateo era su alumno más dedicado. Aprendió a escribir con una caligrafía elegante, a estructurar sus pensamientos, a dar vida a las palabras. Y poco a poco comenzó a escribir cartas no solo para don Sebastián, sino para otras personas del pueblo, para la señora Carmen, agradeciéndole los dulces que siempre le regalaba, para su maestra, diciéndole cuánto apreciaba su paciencia, para su madre, expresándole todo el amor que a veces le costaba decir en voz alta. 1 año después del día en que recibió aquella carta misteriosa, Mateo tuvo una idea que cambiaría no solo su vida, sino la de todo el pueblo. Se acercó a don Sebastián con un brillo especial en los ojos. «Tengo una propuesta», dijo el niño con solemnidad. «Quiero crear el Club de las Cartas Perdidas». Don Sebastián lo miró con curiosidad. «¿Y qué sería eso, pequeño?» «Un lugar donde cualquier persona pueda dejar una carta para quien más la necesite, como la carta que usted me dio. Cartas sin nombre, sin dirección, cartas que lleguen a las manos correctas por obra del destino». El viejo cartero sintió que su corazón se hinchaba de orgullo. Este niño, que hace 1 año se sentaba solo en un banco soñando con una familia que nunca tendría, ahora quería regalar esperanza a otros. «Me parece una idea maravillosa», dijo don Sebastián. «¿Y dónde propondrías poner estas cartas?» Mateo sonrió, esa sonrisa que iluminaba todo su rostro. «En el parque, en nuestro banco. Podríamos poner una caja de madera donde la gente deje las cartas, y cualquiera que lo necesite puede tomar una». Y así nació el Club de las Cartas Perdidas de San Isidro del Valle. Don Sebastián construyó la caja con sus propias manos, a pesar de que le temblaban y ya no tenían la fuerza de antes. Era una caja de madera de roble, pulida con amor, con una inscripción tallada en la tapa: «Para quien más lo necesite». La colocaron junto al banco donde todo había comenzado, y desde el primer día la gente del pueblo comenzó a dejar cartas. Algunas eran largas, llenas de consejos y palabras de aliento. Otras eran breves, apenas unas líneas que sin embargo contenían todo el poder del amor humano. Había cartas de ancianos que querían compartir su sabiduría, de padres que escribían para hijos que nunca tuvieron, de personas solitarias que encontraron en las palabras una forma de conectar con el mundo.
Y también había quienes venían a tomar cartas, personas que atravesaban momentos difíciles, que habían perdido la esperanza, que necesitaban que alguien les recordara que no estaban solos. Llegaban al parque con los ojos tristes y se marchaban con una sonrisa, sosteniendo un sobre amarillento como si fuera el tesoro más valioso del universo. La fama del Club de las Cartas Perdidas se extendió más allá de San Isidro. Periodistas vinieron a hacer reportajes, curiosos llegaron de pueblos vecinos para ver la caja mágica, e incluso un canal de televisión hizo un documental sobre el viejo cartero y el niño que habían iniciado todo. Pero a don Sebastián y a Mateo no les importaba la fama. Lo que les importaba era el cambio que veían cada día, las personas que llegaban derrotadas y se marchaban con esperanza, los lazos que se formaban entre desconocidos, las vidas que se transformaban gracias a unas simples palabras escritas en papel. Una tarde de primavera, cuando las flores volvían a llenar los jardines del pueblo y el aire olía a nuevo comienzo, Mateo llegó corriendo al parque con una noticia que cambiaría todo. «¡Don Sebastián! ¡Don Sebastián!», gritaba el niño agitando un sobre en el aire. «¡Llegó una carta! ¡Una carta para mí!». El viejo cartero levantó la vista del libro que estaba leyendo. Ya no se movía con la agilidad de antes y pasaba la mayor parte del tiempo sentado en el banco, disfrutando del sol y de la compañía de su joven amigo. Pero al ver la emoción en el rostro de Mateo, sintió que su propio corazón se aceleraba. ¿Una carta? ¿De quién? Mateo se dejó caer en el banco respirando agitadamente. Sostenía el sobre contra su pecho sin atreverse aún a abrirlo. «No lo sé. No tiene remitente. Solo dice mi nombre completo, don Sebastián. Mateo Alejandro Reyes». Don Sebastián sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Podría ser...». «Ábrela, pequeño», dijo con voz suave. «Las cartas están hechas para ser leídas». Mateo asintió y con manos temblorosas abrió el sobre. Dentro había 2 hojas escritas con una caligrafía que el niño no reconocía. Comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose con cada palabra. «Mi querido Mateo, sé que probablemente no quieras saber nada de mí, y lo entiendo. Lo entiendo más de lo que puedo expresar con palabras. Te abandoné cuando eras solo un bebé, dejándote con una madre que tuvo que cargar sola un peso que debimos haber compartido. No hay excusa para lo que hice. No hay justificación que borre el dolor que les causé. Me fui porque era un cobarde. Tenía miedo de la responsabilidad, miedo de no ser suficiente, miedo de fallar. Y al huir, cometí el error más grande de mi vida. Un error que he pagado cada día durante estos 7 años, despertando en la oscuridad preguntándome cómo serás, si heredaste los ojos de tu madre, si te gustan los helados de chocolate como a mí. No te escribo para pedir perdón. Sé que no lo merezco. No te escribo para pedir una segunda oportunidad. Sé que no tengo derecho. Te escribo porque necesitaba que supieras algo que debí haberte dicho desde el momento en que naciste. Eres mi mayor orgullo. No por nada que hayas hecho, sino simplemente por existir. Desde la distancia he seguido tu vida a través de las personas del pueblo que todavía me hablan. Sé que eres un niño bueno, inteligente, con un corazón tan grande que no cabe en tu pequeño pecho. Sé que ayudaste a crear algo hermoso, ese club de las cartas perdidas del que todos hablan. Sé que tienes un amigo muy especial, un cartero viejo que te quiere como al nieto que nunca tuvo. No te pido nada, Mateo, solo quiero que sepas que, aunque no estuve presente, aunque fallé en todas las formas posibles, te he amado cada segundo de cada día desde que supe que existías. Y te seguiré amando hasta el último aliento de mi vida. Si algún día quieres conocerme, si algún día decides que puedes darme la oportunidad de mirarte a los ojos y pedirte perdón en persona, estaré esperando.
Vivo en la ciudad de Monterrey, en la calle de los Naranjos, número 47, pero si nunca quieres verme, lo entenderé. Solo espero que esta carta te encuentre bien, que seas feliz, que tengas todo lo que yo no pude darte, con todo el amor de un padre que no supo serlo, Rafael Reyes. El silencio que siguió a la lectura fue denso como la niebla del amanecer. Mateo sostenía la carta con manos temblorosas, sus ojos fijos en las palabras que acababa de leer. Don Sebastián permanecía inmóvil, sin saber qué decir, qué hacer, cómo ayudar a su pequeño amigo a procesar lo que acababa de recibir. Finalmente, Mateo habló. Su voz era apenas un susurro, frágil como el cristal. Me escribió. Después de todo este tiempo, me escribió. Don Sebastián asintió lentamente. ¿Y cómo te sientes, pequeño? Mateo pensó durante un largo momento. Sus emociones eran un torbellino que apenas podía comprender. Rabia por los años de ausencia, tristeza por lo que pudo haber sido, confusión ante esta inesperada apertura. Y algo más, algo que no esperaba sentir, esperanza. No lo sé, admitió el niño. Pasé tanto tiempo odiándolo, deseando que volviera, luego deseando no haberlo conocido nunca, y ahora esto. Don Sebastián puso su mano sobre el hombro de Mateo. No tienes que decidir nada ahora, ni mañana, ni el mes que viene. Algunas decisiones necesitan tiempo para madurar, como la fruta en el árbol. ¿Usted qué haría?, preguntó Mateo, buscando en los ojos del cartero la sabiduría que siempre había encontrado allí. Don Sebastián suspiró profundamente. Yo soy un viejo que ha visto mucho en esta vida. He visto a personas arrepentidas que cambiaron de verdad, y he visto a otras que solo fingían para conseguir lo que querían. No puedo decirte cuál es tu padre porque no lo conozco. Lo que sí puedo decirte es esto. El perdón no es algo que se da porque el otro lo merezca. Es algo que se da porque tú lo necesitas. Cargar con rencor es como llevar una piedra pesada en el bolsillo. Solo te hace daño a ti. Mateo asintió, absorbiendo las palabras. ¿Pero qué pasa si voy a verlo y me decepciona otra vez? Entonces habrás aprendido algo importante. Y seguirás adelante como siempre has hecho. Pero también existe la posibilidad de que no te decepcione. La posibilidad de que encuentres algo que no sabías que estabas buscando. El niño miró la carta una vez más. Las palabras de su padre parecían sinceras, pero ¿cómo podía estar seguro? ¿Cómo podía confiar en alguien que lo había abandonado? Tengo que hablar con mi mamá, dijo finalmente. Esto también la afecta a ella. Don Sebastián sonrió con orgullo. Esa es una decisión muy madura, pequeño. Tu madre merece saber lo que ha pasado. Esa noche, Mateo se sentó con Rosa en la pequeña cocina de su casa. Le mostró la carta, observando cómo el rostro de su madre pasaba por una gama de emociones. Sorpresa, dolor, rabia, y finalmente algo parecido a la resignación. Siempre supe que este día llegaría, murmuró Rosa. Esperaba que no, pero en el fondo sabía que eventualmente Rafael intentaría contactarte. ¿Estás enojada, mamá? Rosa tomó las manos de su hijo entre las suyas. Estuve enojada durante mucho tiempo, años enteros dedicados a odiar a tu padre por lo que nos hizo. Pero el odio es agotador, mijo, y en algún momento tuve que dejarlo ir para poder seguir viviendo. ¿Qué debería hacer?, preguntó Mateo. Rosa lo miró con todo el amor que una madre puede sentir. Eso es algo que solo tú puedes decidir. No voy a decirte que vayas a verlo, pero tampoco voy a prohibírtelo. Lo único que te pido es que hagas lo que hagas, lo hagas por ti. No por obligación, no por culpa, no por lo que otros piensen. Por ti. Mateo asintió, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Pero también sintió algo más. El apoyo incondicional de su madre, la sabiduría de don Sebastián y la certeza de que, pasara lo que pasara, no estaba solo.
Pasaron varias semanas antes de que Mateo tomara una decisión. Durante ese tiempo, volvió a leer la carta de su padre docenas de veces, buscando pistas, tratando de descifrar las verdaderas intenciones detrás de las palabras. Habló con don Sebastián casi todos los días, procesando sus emociones, explorando sus miedos. Y finalmente, una mañana de verano, Mateo supo lo que tenía que hacer. «Voy a ir a verlo», le dijo a don Sebastián. No para perdonarlo todavía, pero sí para escucharlo, para mirarlo a los ojos y entender. El viejo cartero asintió con solemnidad. «Es una decisión valiente, pequeño. ¿Quieres que te acompañe?» Mateo negó con la cabeza. «Es algo que tengo que hacer solo». «Bueno, no solo. Mi mamá vendrá conmigo, pero necesito enfrentarlo yo, mirar a ese hombre y decidir si merece un lugar en mi vida». Don Sebastián abrazó al niño con fuerza. «Estoy orgulloso de ti, Mateo, más orgulloso de lo que las palabras pueden expresar». El viaje a Monterrey fue largo y lleno de silencios. Rosa conducía el viejo auto que había comprado con sus ahorros, mientras Mateo miraba por la ventana, viendo pasar los paisajes que lo llevaban hacia lo desconocido. Cuando llegaron a la calle de los Naranjos, el corazón de Mateo latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Las casas eran modestas pero bien cuidadas, con jardines pequeños y macetas de flores en las ventanas. El número 47 era una casa blanca con puertas azules, y en el porche había un hombre sentado en una mecedora. Rafael Reyes tenía los mismos ojos oscuros de Mateo, el mismo cabello negro ahora salpicado de canas, la misma forma de la mandíbula. Era como mirarse en un espejo que reflejaba el futuro. Cuando vio llegar el auto, Rafael se levantó de un salto. Sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocer a Rosa, y sobre todo, al niño que bajaba del vehículo con paso decidido. «Mateo», susurró, la voz quebrada por la emoción. «Viniste». Mateo se detuvo a unos metros de su padre. Lo estudió en silencio, buscando en su rostro las respuestas que necesitaba. ¿Era este el hombre que lo había abandonado? ¿Era este el padre que había soñado durante años? «Vine a escucharte», dijo finalmente el niño. «No prometo nada más». Rafael asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Es más de lo que merezco. Gracias, hijo, gracias». Lo que siguió fue una conversación de horas, sentados en el pequeño jardín de la casa, con Rosa presente como testigo silenciosa. Rafael contó su historia. Habló del miedo que lo había paralizado cuando supo que iba a ser padre, de las malas decisiones que lo llevaron a huir, de los años de arrepentimiento y vergüenza que lo mantuvieron alejado. Habló de las noches en vela, de las fotos de Mateo que conseguía a escondidas, del dolor de saber que su hijo crecía sin él. Mateo escuchó en silencio, procesando cada palabra. No era fácil. Había momentos en que quería gritar, en que quería levantarse y marcharse para nunca volver. Pero también había momentos en que veía la sinceridad en los ojos de su padre, el arrepentimiento genuino, el deseo desesperado de enmendar lo que había hecho. Cuando terminaron de hablar, el sol ya se había puesto y las primeras estrellas aparecían en el cielo de Monterrey. «No puedo perdonarte todavía», dijo Mateo con honestidad. «Quizás nunca pueda perdonarte del todo, pero estoy dispuesto a intentar conocerte, a darte una oportunidad de demostrar que has cambiado». Rafael cerró los ojos, las lágrimas desbordándose una vez más. «Es todo lo que pido, hijo, todo lo que pido». El regreso a San Isidro fue diferente del viaje de ida. Mateo seguía en silencio, pero era un silencio distinto. No estaba cargado de ansiedad o miedo, sino de reflexión, de una paz tentativa que comenzaba a florecer en su corazón. Don Sebastián los esperaba en el parque, sentado en el banco de siempre. Cuando vio llegar a Mateo,
su rostro se iluminó con una sonrisa. ¿Cómo te fue, pequeño? Mateo se sentó junto a su amigo y suspiró profundamente. Fue difícil, muy difícil, pero creo que hice lo correcto. Voy a darle una oportunidad a mi padre, no porque me lo pidiera, sino porque lo necesito. Necesito saber si puede ser parte de mi vida o si tengo que cerrar esa puerta para siempre. Don Sebastián asintió con sabiduría. Sea cual sea el resultado, has demostrado una valentía extraordinaria. Muchos adultos no son capaces de hacer lo que tú hiciste hoy. Mateo miró al cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a brillar. ¿Sabe algo, don Sebastián? Creo que las cartas tienen más poder del que pensamos. Una carta me cambió la vida cuando usted me la entregó. Otra carta me trajo de vuelta a mi padre. Quizás el mundo sería un lugar mejor si todos nos escribiéramos más cartas. El viejo cartero sonrió. Esa sonrisa que había reconfortado a tantas personas durante tantos años. Quizás tengas razón, pequeño. Quizás tengas toda la razón del mundo. Los años siguientes trajeron cambios que nadie habría podido predecir. Rafael se mudó a un pueblo cercano a San Isidro, lo suficientemente cerca para ver a su hijo regularmente, pero sin invadir la vida que Mateo había construido. Lentamente, con paciencia infinita, padre e hijo comenzaron a conocerse. Hubo momentos difíciles, discusiones, lágrimas, pero también hubo risas, descubrimientos, lazos que se fortalecían con cada encuentro. Rosa, contra todo pronóstico, encontró en sí misma la capacidad de perdonar. No fue fácil ni rápido, pero eventualmente pudo mirar a Rafael sin sentir la rabia que la había consumido durante años. No volvieron a estar juntos como pareja, pero aprendieron a ser padres compartidos, a poner las necesidades de su hijo por encima de sus propias heridas. El Club de las Cartas Perdidas siguió creciendo. Lo que comenzó como una caja de madera en un banco del parque se convirtió en un movimiento que se extendió por todo el país. Otros pueblos crearon sus propias versiones, inspirados por la historia de San Isidro. Las cartas viajaban de mano en mano, llevando esperanza a quienes más la necesitaban. Don Sebastián vivió para ver todo esto. A pesar de su edad y sus achaques, se mantuvo firme, como un roble que ha resistido 1000 tormentas. Cada tarde, sin falta, se sentaba en el banco del parque a esperar a Mateo, y cada tarde el joven llegaba corriendo, con nuevas historias que contar, porque Mateo ya no era un niño. Los años lo habían transformado en un joven alto y fuerte, con la misma mirada soñadora, pero ahora acompañada de una determinación inquebrantable. Había terminado la escuela con honores y estaba estudiando para convertirse en maestro. Quería enseñar a otros niños a escribir, a expresarse, a encontrar en las palabras el poder que él había descubierto gracias a una carta amarillenta. Una tarde de otoño, 10 años después de aquel día que lo cambió todo, Mateo llegó al parque con un sobre en la mano. Don Sebastián ya no era el hombre robusto de antes. Ahora era un anciano frágil, con el cabello completamente blanco y los ojos velados por las cataratas. Pero su sonrisa seguía siendo la misma, cálida y reconfortante. «Tengo algo para usted», dijo Mateo sentándose junto a su amigo. Don Sebastián miró el sobre con curiosidad. «¿Otra carta?» «Una carta muy especial. La escribí para usted, pero quiero leérsela yo mismo». El joven abrió el sobre y comenzó a leer, su voz firme pero cargada de emoción. «Querido don Sebastián, hace 10 años, usted me entregó una carta que cambió mi vida. En aquel momento, yo era un niño solitario que creía que nadie lo amaba, que había sido olvidado por el mundo. Usted me enseñó que estaba equivocado. A lo largo de estos años ha sido mi amigo, mi maestro, mi guía. Me enseñó que las palabras tienen poder, que el amor verdadero no muere nunca, que siempre hay esperanza aunque el mundo parezca oscuro.
Me dio algo que mi propio padre no supo darme, la certeza de que importo. No tengo manera de agradecerle todo lo que ha hecho por mí. No hay palabras suficientes, no hay gestos suficientemente grandes. Pero puedo hacer una cosa. Puedo prometerle que honraré su legado, que seguiré escribiendo cartas, entregando esperanza, conectando corazones, que el Club de las Cartas Perdidas vivirá mientras yo viva. Y puedo decirle algo más, algo que debí haberle dicho hace mucho tiempo. Lo quiero, don Sebastián. No como se quiere a un amigo o a un maestro, lo quiero como se quiere a un abuelo, a un padre, a alguien que forma parte de lo más profundo de tu ser. Gracias por encontrarme aquel día en el parque. Gracias por creer en mí. Gracias por ser usted. Con todo el amor de mi corazón, su pequeño cartero, Mateo. Cuando terminó de leer, Mateo levantó la vista y vio que don Sebastián lloraba en silencio. Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas, pero su sonrisa era la más luminosa que el joven había visto jamás. «Ven aquí, pequeño», susurró el anciano, usando el mismo apelativo que había usado desde el primer día. Mateo se inclinó y abrazó a don Sebastián con toda la ternura de que era capaz. Sintió los huesos frágiles del viejo bajo sus brazos, la respiración pausada, el corazón que latía cada vez más despacio. «Te quiero, hijo», murmuró don Sebastián. «Te quise desde el primer momento que te vi en ese banco. Eras la luz que no sabía que estaba buscando». Se quedaron así durante mucho tiempo, el viejo y el joven, unidos por un lazo que trascendía la sangre y el tiempo. A su alrededor, el mundo seguía girando. Los niños jugaban en el parque, las hojas de otoño caían suavemente, el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. Pero para ellos, el tiempo se había detenido. Don Sebastián falleció esa misma noche mientras dormía. Los médicos dijeron que su corazón simplemente había dejado de latir, como un reloj antiguo que finalmente agota su cuerda. Pero Mateo sabía la verdad. Don Sebastián había esperado para escuchar esa carta, para saber que su legado estaba en buenas manos. Y una vez que lo supo, pudo marcharse en paz. El funeral fue una celebración de vida más que un duelo. Todo el pueblo de San Isidro se reunió para despedir al hombre que había dedicado su existencia a conectar corazones. Hubo discursos, canciones, lágrimas y risas al recordar las innumerables anécdotas del viejo cartero. Mateo habló último. Se paró frente a la multitud, sosteniendo en sus manos la bolsa de cuero gastada que don Sebastián había usado durante 43 años. «Don Sebastián me enseñó muchas cosas», comenzó, su voz firme a pesar de las lágrimas. «Me enseñó a leer, a escribir, a soñar, pero sobre todo me enseñó que el amor verdadero no muere nunca, solo cambia de forma». Miró hacia el cielo, donde las nubes se abrían para dejar pasar un rayo de sol. «Donde quiera que esté ahora, sé que sigue entregando cartas. Quizás está llevando mensajes entre las estrellas, conectando almas en el otro mundo como lo hizo en este. Y sé que, cuando me llegue el momento de partir, él estará esperándome con su uniforme azul y su sonrisa cálida, listo para mostrarme el camino». Hizo una pausa, sintiendo el peso de la bolsa de cuero en sus manos. «Hoy no me despido de don Sebastián, porque él vive en cada carta que escribimos, en cada palabra de esperanza que compartimos, en cada corazón que conectamos con otro. El Club de las Cartas Perdidas es su legado, y mientras exista, él seguirá con nosotros. Si esta historia te acompañó hoy, regálanos un me gusta y comparte este relato con quien necesite un rayo de esperanza. Años después, Mateo se convirtió en el nuevo guardián del Club de las Cartas Perdidas. Amplió la iniciativa, creando programas para escuelas, hospitales, asilos. Las cartas viajaban por todo el país, llevando consuelo a quienes lo necesitaban.
Se casó con una maestra de la escuela del pueblo, una mujer dulce llamada Elena, que compartía su pasión por las palabras. Tuvieron 2 hijos, a quienes les contaban historias sobre el viejo cartero que un día cambió la vida de un niño solitario. La caja de madera original seguía en el banco del parque, ahora protegida por una pequeña pérgola que el ayuntamiento había construido. Miles de cartas habían pasado por ella, cada una llevando su propia historia de esperanza y conexión. Y en las tardes de otoño, cuando el viento arrastraba las hojas secas y el sol pintaba el cielo de naranjas y dorados, los habitantes de San Isidro juraban ver 2 figuras sentadas en el banco, un niño de ojos grandes y un anciano de uniforme azul, conversando como viejos amigos, conectados por algo más fuerte que el tiempo mismo, porque el amor verdadero no muere nunca, solo cambia de forma.